Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos un día más a mi canal y hoy vamos a hablar de una cosa que suele ser bastante útil al inicio de las prácticas de tarot, sobre todo para realizar lecturas, y es la asociación entre los palos y los diferentes elementos en el tarot. Es decir, la asociación de las espadas, los bastos, las copas y los oros de los arcanos menores con diferentes elementos. ¿Por qué? Porque los elementos nos van a dar una profundidad y una relación o conexión con diferentes áreas energéticas de la vida. Entonces podemos intuir a través de la presencia de uno u otro elemento en la lectura qué tipo de energías están envueltas. Bueno, por supuesto existe una correspondencia tradicional que yo respeto, ¿no? Que es las espadas pertenecen al elemento aire, los bastos al elemento fuego, el agua, las copas, perdón, al elemento agua, y los oros o pentáculos, como se llama en la escuela inglesa, a el elemento tierra. Sin embargo, también pienso que cuanto más trabajas con los elementos, más asociaciones personales les haces. Entonces, hoy voy a hacer un vídeo donde voy a mezclar un poco la tradición sobre este tema, pero al mismo tiempo qué palabras clave o dentro de todos los significados, cuáles son los que realmente tienen mayor impacto para mí o cuáles son los que yo utilizo más o asocio más con cada uno de ellos. También voy a utilizar un orden explicativo y esto tiene un porqué. Voy a empezar con las espadas y voy a terminar con los pentáculos. Voy a hacer espadas, bastos, copas y oros. ¿Por qué? Porque voy a ir desde el elemento aire, el más etéreo, hasta el elemento tierra, aquel que está como más enraizado, más materializado, ¿no? Entonces voy a hacer una especie de recorrido de descenso energético. Y también hablaré del significado general, es decir, del significado de la energía per se en cada uno de los palos, y luego también la lectura que puede tener teniendo en cuenta las cartas alrededor o el contexto de una tirada como su carencia, porque claro, tú puedes asociar un palo a una energía o a un elemento, pero no solo en su versión, digamos, principal, ¿no? Sino también en si esa energía está bloqueada o es insuficiente, es excesiva o está mal gestionada o está interactuando de una manera distinta debido a otros factores que están envueltos en la situación y que aparecen en la lectura, ¿no? Es decir, cada uno de los palos, cada uno de los elementos puede reflejar la esencia de esa energía o su opuesto, su contrario, ¿no? También hay otro último punto que voy a aclarar también antes de describir los elementos y las asociaciones con los palos, y es que tradicionalmente también se habla de que hay, por ejemplo en el tarot de Marsella se hace una distinción entre palos duros y palos blandos. Los palos duros serían los bastos y las espadas, y los palos blandos las copas y los oros. También se hace una distinción por género, donde se divide, siguiendo esa estructura, los palos de las espadas y los bastos como masculinos y las copas y los oros como femeninos. ¿Por qué? Porque hay una dicotomía entre activo y pasivo. A mí personalmente no me gusta mucho esta distinción porque según, digamos, nuestra... Aquí me voy a poner un poquito filosófica, pero creo que es importante reflexionar sobre esto. El tarot viene de una tradición europea que se remonta, a no ser que aparezcan nuevos datos, al siglo XIV. El siglo XIV tenía una jerarquía que se puede ver en las cartas de corte y tenía una cultura y una tradición que se puede ver, al menos parcialmente, en los arcanos mayores. Y esta cosmovisión del mundo estaba dividida en luces y sombras, pero también en masculino y femenino. El problema de esto no es el masculino y el femenino per se, porque el masculino y el femenino existen de una forma dual como existen otras muchas energías, como la luz, las sombras, arriba, abajo. El problema es asociar positiva o negativamente uno de los dos géneros o una de las dos energías. Por tanto, cuando nosotros hablamos de activo, pasivo, masculino, femenino, siempre hay cierta conexión cultural con que
La acción positiva es la acción, digamos, activa, son los palos masculinos, que corresponderían, como he dicho, a las espadas o los bastos, mientras que los palos con una vibración o una energía más femenina dentro de la cultura o la tradición del tarot, que serían, como hemos dicho, las copas y los oros, son como más pasivos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los masculinos son activos, positivos, y los femeninos son pasivos, negativos. Y claro, a mí esta simplificación no me acaba de convencer. Por tanto, voy a dividir los palos como palos de reacción y de respuesta. De reacción es aquellos palos que nacen de uno mismo, y de respuesta es aquellos palos que se desarrollan respondiendo a un contexto. Aquí no hay connotaciones positivas y negativas, y que creo que puede ser una lectura un poquito más equilibrada y un poquito más justa con aquellos palos que, según el patriarcado, aquí me voy a poner un poco, según nuestra cultura estándar, les dan connotaciones positivas o negativas, ¿de acuerdo? Así que voy a tratar los palos en términos de reacción, espadas y bastos, y respuesta, copas y oros. También esto, por supuesto, se perfila en el sentido de que están centrados en uno mismo o están, digamos, centrados o desarrollados en lo externo, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, voy a empezar con el palo de las espadas. Las espadas, para mí, la palabra clave sería la actitud. Yo sé que tradicionalmente se habla de las espadas como la mente, los procesos del aire, ¿no? El elemento aire, los procesos mentales, intelectuales, ¿no? Todo esto que está asociado al discernimiento. Pero para mí, insisto, tiene mucho que ver con la actitud, con las creencias, con las perspectivas, cómo un poco analizamos la situación y a nosotros mismos. Es, por tanto, para mí un palo reactivo, porque es autocentrado, empieza en nosotros, empieza en la mente, ¿de acuerdo? Y energéticamente podría estar asociado a connotaciones como la claridad, como la verdad, y en su oposición o en su carencia o en su distorsión o en su bloqueo, lo contrario, que sería como la confusión, ¿no? La falta de claridad, la utilización también de la información de una forma interesada, porque claro, nosotros aquí tenemos una espada, y esta espada es un arma que nosotros podemos blandir. Entonces, este arma puede servir para cortar con lo que no nos sirve, para cortar con aquello que no está claro y llegar a la verdad, o también puede ser como un arma que utilizamos contra otros. Cuando tenemos información privilegiada o somos capaces de ver mentalmente, de percibir mentalmente una situación o una relación o una energía de una manera un poco más amplia que los otros, y lo utilizamos de una forma poco honesta o a nuestro favor, ¿no? Entonces, esta dicotomía de verdad, falsedad o claridad o confusión, ¿no? O injusticia, también está muy asociado, según mi opinión o para mí, con el palo de espadas. A fin de cuentas, las espadas nos hablaría un poco de, a través de la mente, de nuestra mirada, de nuestras actitudes, insisto, descubrir quiénes somos, ¿no? En qué creemos, cómo interpretamos el mundo, cómo lo analizamos. Y todo esto, si lo hacemos de una manera para obtener verdad, claridad y conocimiento, o si lo hacemos de una manera interesada para distorsionar o para confundir. O si esta energía no se manifiesta de una manera, digamos, natural y fluida en nuestra vida, y estamos metidos en un mar de confusiones, porque ya sabemos que en el palo de espadas, al menos en el sistema de White, si hay un exceso de espadas, puede haber un exceso de análisis o de pensamiento, que también puede llevar a una ofuscación. Continuando, desde, digamos, el palo más aéreo, que es el aire, las espadas,
Bajamos al siguiente nivel, que serían los bastos, el elemento fuego, que está muy unido tradicionalmente a la creatividad, pero para mí tiene más que ver con la acción, con la pasión, ¿de acuerdo? Tiene que ver con todos aquellos procesos de hacer cosas en el mundo, de cómo nos enfocamos en algo, en cómo utilizamos esa chispa, esa idea, ese proyecto, esa emoción, ese fuego, esa pasión, ¿no? Para materializar las cosas que queremos ver en el mundo. Es también un palo reactivo, es un palo que tiende a la expansión y que está muy asociado, en mi caso, o como yo lo interpreto, a la dicotomía creatividad y control, foco. Y en su opuesto, a la falta de perspectiva, al descontrol y también a la destrucción. ¿Por qué? Porque el fuego puede ser, cuando está en exceso, excesivamente avasallador y puede impedir que otras energías, otro tipo de ideas o puntos de vista florezcan cuando está en exceso. Entonces, yo creo que los bastos, en su mejor expresión, podrían estar hablándonos, de cómo llevo a cabo mis ideas, mis proyectos, ¿no? Cómo actúo en el mundo, qué hago en el mundo y cómo lo hago. Bajando un poco más energéticamente, vendría el palo de copas. El palo de copas tradicionalmente se asocia a las emociones, pero para mí la palabra clave es conexión. ¿Por qué conexión? Porque obviamente las emociones entran dentro de este rango de, digamos, conexión con nuestro interior o con los otros, pero para mí las copas es conexión a muchos niveles. Puede ser conexión a un nivel interno, a un nivel emocional, puede ser una conexión con los otros, una empatía, un construir relaciones, o puede ser una conexión con lo que me rodea o con el más allá, una conexión espiritual. Por tanto, para mí la palabra clave sería esta, la conexión, ¿no? O la falta de conexión, ¿no? En su bloqueo o en su, digamos, oposición. También tiene mucho que ver con la espiritualidad, con las creencias, cómo nos relacionamos con los otros, cómo construimos nuestras relaciones con los otros. Y también con las emociones, emociones positivas, de conexión, de abundancia, de alegría o de cómo llenamos esta copa. También puede estar llenada, o puede llenarse, perdón, puede estar llenada, está mal dicho, puede llenarse con emociones no tan positivas, como la envidia, como el miedo, la ira, la venganza, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con las emociones y cómo las conectamos. Es un palo más asociado, al menos desde mi punto de vista, a una actitud de respuesta, es decir, cómo nosotros respondemos al mundo, cómo conectamos con el mundo, qué siento, ¿no? ¿Qué siento? ¿Cómo lo manifiesto? ¿Cómo veo a los otros? ¿Cómo conecto con los otros? Estaría bastante asociado al palo de copas. Y en última instancia, el más denso, o la energía más densa, más enraizada, correspondería al palo de oros o de pentáculos, que se suele asociar al mundo material en el tarot más tradicional, digamos al dinero, a todo lo asociado con los bienes, las finanzas, también con el cuerpo, con la salud, pero para mí la palabra clave que lo define es recursos. No solo los recursos que nos disponibiliza el ambiente, sino qué recursos tengo, de qué recursos dispongo y cómo los utilizo, cómo los manifiesto y los materializo en el mundo, ¿no? Es un palo de respuesta también, y es un proceso lento. Es como esos recursos materiales
los voy construyendo lentamente, ¿de acuerdo? Es una energía bastante progresiva, muy relacionada con el trabajo, ¿no? Con el continuar, con el trabajar, el enfocarse mucho en algo, ¿no? Para que tenga frutos. Por tanto, necesita bastante más tiempo, ¿no? También para mí está relacionado en este sentido material con la comunidad, con el patrimonio, con cómo utilizamos esos recursos, los disponibilizamos y construimos algo para los otros. Por tanto, también podría estar conectado a connotaciones como la tradición o el legado, la construcción, ¿no? En un nivel mucho más material. Y por supuesto todas estas asociaciones al cuerpo, a la salud, a las finanzas y tal. Pero para mí creo que este palo está muy asociado a esos recursos y a nuestra capacidad de utilizarlos. Y también los recursos, insisto, que tenemos nosotros en nuestro interior. Y para terminar, también me gustaría hacer un par de asociaciones rápidas con los elementos. Y serían que podemos también entender no solo los elementos como el más aéreo al más enraizado o denso, sino también como del más rápido al más lento. Por ejemplo, las espadas, que son el elemento aire, sería el más rápido, sería la información, como nos vienen los fogonazos mentales, ¿no? Luego el fuego, luego el agua y finalmente el más lento sería los oros o el elemento tierra. Y luego también hay una asociación que me gusta mucho hacer a nivel general, cuando haces quizá lecturas un poco más enfocadas en temas espirituales y no en temas muy mundanos, es cómo esta energía puede ser desde lo más intangible a lo más tangible. Hablando en este sentido, podríamos decir que existen desde lo más intangible a lo más tangible diferentes niveles de absorción de las energías, que la energía no es otra cosa que información. Entonces estaríamos hablando a través de los palos de los diferentes niveles de absorción de la información. De este modo podríamos entender el aire como la información per se, es decir, la información que se encuentra disponible a nuestro alrededor y que nosotros la percibimos o no. Los bastos podría hablarnos del conocimiento, de cómo esa idea ya la hemos cogido y luego la proyectamos. El siguiente nivel de absorción de información serían las copas, el entendimiento, o sea, no solo está la información y la conocemos, sino que la comprendemos, la interiorizamos y somos también capaces de verla en otros y de conectar a través de ella, a través del agua, de las copas. Y finalmente el último nivel serían los oros, el elemento tierra, que no solo está la información, la conozco y la entiendo, sino que ya forma parte, está enraizada en mí y por tanto se convierte en sabiduría. ¿Y qué pasa con la sabiduría? Que la sabiduría no solo sirve para dirigir nuestra vida, sino para ofrecerla a los otros, ¿no? Para dar un legado, para dar algo más que se perpetúe y que ayude a los demás, ¿no? Y bueno, esto es todo. Mi pequeña charla sobre los 4 palos del tarot y mi asociación personal a los elementos. Y nada, me gustaría que me dejarais algún comentario sobre si tenéis algunas palabras clave asociadas a ellos y no corresponden o corresponden, o si son más tradicionales según, digamos, todo el legado de las escuelas de tarot, o si son más personales porque habéis trabajado con los elementos y quizá uno o dos de ellos han, digamos, evolucionado hacia una acepción mucho más personal, etc. Y nada, espero que seáis felices y nos vemos en el siguiente vídeo.